es Dios quien les ha puesto en su corazón venir a este lugar. Entonces, ya hemos orado, vamos a aprovechar bien estos momentos que nos da el Señor para poder estar meditando en su palabra. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, pueden sentarse y miramos esta preciosa escritura que le podemos dar el título en esta noche a la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios, un llamado que Dios está haciendo a los que hemos resucitado con Cristo. Miramos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde nos dice que los que hemos sido bautizados hemos resucitado con Cristo. Quiero leer estos versículos de el verso 3 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es algo que el Señor hizo con nosotros, resucitarnos con Él. ¿Para qué? Para que andemos en esa vida nueva que Él quiere que nosotros andemos. Por eso nos invita a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque sabemos que todo lo terrenal es pasajero, que nada en este mundo va a permanecer para siempre, sino lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que es vida eterna. Por eso nos invita en esta noche a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos nuestra mirada en Cristo. Quiero leerles también en en la segunda carta del apóstol Pedro, algo que podemos mirar, que son las cosas que Dios nos manda a los que hemos resucitado con Él, que las tengamos en nuestro corazón. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera se os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decía Pedro en los siguientes versículos: por esto yo no dejaré recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, del despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice el apóstol Pedro que aunque ellos sabían estas cosas y estaban confirmados en la verdad presente, sin embargo, él no dejaba de exhortarlos, de amonestarlos para que ellos perseveraran, porque como nos dice que los que tienen estas cosas, entonces nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Pero ¿qué dice el verso 5? Vosotros también con toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y siguen las cosas que nos demanda el Señor, que al conocimiento le pongamos también el dominio propio, porque además de tener conocimiento de Dios, necesitamos tener dominio propio para no dejarnos llevar de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de todo lo que hay en nuestra vida, que hay que ponerlo al dominio del Señor. Entonces por eso nos dice que al conocimiento de Dios le debemos poner también el dominio propio, y a la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Nos dice en la carta a los Hebreos que nos es necesaria la paciencia para que después de haber hecho todo obtengamos la promesa, porque podemos ver que por falta de paciencia muchos hermanos pueden haberse apartado del camino del Señor, porque alguien les ha ofendido y no han podido perdonar. No han tenido esa paciencia para perdonar al hermano o a la persona que le ha ofendido, entonces que han perdido la salvación si no se vuelven al Señor. Y entonces nos dice que nos hace falta la paciencia y a la piedad. La piedad es ese sentir de cada día buscar más del Señor, de ser más santos para el Señor. Y dice que a la piedad hay que añadirle el afecto fraternal. El afecto fraternal es la comunión entre los hermanos, que debemos vivir unidos, debemos vivir siempre pensando en la necesidad del hermano, sea espiritual o sea material. Entonces es el afecto fraternal. Y al afecto fraternal dice que hay que añadirle el amor. Ustedes saben lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. El verso 4 lo pueden poner en la pantalla para que todos lo lean, en donde dice qué es lo que quiere decir el amor. ¿Por qué es necesario el amor? Porque dice que aunque una persona hable muchas lenguas, tenga mucha revelación, predique muy bonito, pero si no tiene amor, dice que de nada le sirve. Entonces por eso aquí nos dice que al afecto fraternal hay que añadirle también el amor, porque aunque la fe y la esperanza y el amor son tres cosas que dice el apóstol Pablo que van hasta el fin, pero dice que la principal es el amor. ¿Por qué? Porque la esperanza, cuando ya lleguemos al Señor, ya lleguemos a ese momento en que estemos con Él, ya se nos ha manifestado esa esperanza, ya la tenemos. Y también la fe, pues ya no vamos a necesitar más fe al estar con Él. Pero el amor sigue porque Dios es amor y vamos a estar con Él, que Él es amor. Entonces, por eso nos dice que también debemos añadir
al afecto fraternal el amor. Entonces nos dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no debemos estar ociosos ni sin fruto, porque el Señor quiere que llevemos fruto en nuestro corazón, y ese fruto es cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo honramos al Señor con nuestras vidas. Ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos en nuestro corazón. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nosotros nos bautizamos y no seguimos adelante, nos quedamos ahí nada más con el bautismo, no podemos alcanzar estas cosas que, como leímos al principio en la carta a los Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 4, que dice que los que hemos resucitado con Cristo, ya debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Estas cosas nos las da el Espíritu Santo, como lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, verso 22 y 23. Allí están estas cosas que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso también invito a los hermanos que todavía no tienen esta experiencia de haber hablado en nuevas lenguas, por el poder del Espíritu Santo también que busquen. Esa es una de las promesas gloriosas, como dice aquí en el verso 3, que nos han sido dadas grandísimas promesas, y esa es la principal, podríamos decir, porque el poder del Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir esa vida en santidad. El poder del Espíritu Santo es el que también nos confirma que somos hijos de Dios. Por eso cada día, hermanos, esta es una promesa que no debemos de dudar, es para todos, hermanos. Bueno, algunos se demoran un poquito, hay como 3 tiempos que nos habla la Biblia, de algunos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aún estando escuchando la palabra de Dios, como nos lo enseñan en el libro de los Hechos, capítulo 10, en la casa de Cornelio, que allí estaban escuchando al apóstol Pedro dando su discurso, y dice que ellos recibieron el bautismo con solo escuchar la palabra de Dios. Pero también habían otros que se demoraban, los apóstoles tenían que imponerle las manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo, pero otros lo recibían solamente así, buscando al Señor. No tiene que ser aquí en el culto. Si usted con todo su corazón busca al Señor allá en su casa, en su oración, pidiéndole al Señor que lo llene con el poder de su Espíritu Santo, el Señor lo va a llenar. En mi casa, una de las 2 hijas, una recibió el Espíritu Santo en una confraternidad, una vigilia, pero las otras 2 recibieron el Espíritu Santo estando en la casa, orando en la noche, en esa oración que siempre hacemos de costumbre cuando ya nos vamos a acostar. Ellas resultaron hablando en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no es necesario, aun que estemos aquí en este lugar, claro que en este lugar hay mucha libertad también, porque hay alabanzas que nos impulsan a alabar al Señor. Yo también les testifico que yo aún no recibí el Espíritu Santo estando en toda la confraternidad. Estamos en una confraternidad en el municipio Corregimiento de Curulao, pero yo pues en ese culto no recibí la promesa, sino que cuando ese tiempo hacían unos grupitos después de que terminaba el culto y se quedaban cantando, alabando al Señor. Y en ese grupito yo estaba ahí cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Recuerdo muy bien que el Señor me bautizó, estábamos cantando el coro, cuando la trompeta suene yo me voy. Ese coro lo estábamos cantando con ese gozo, esperando que cuando el Señor venga nos vamos.
y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo en ese tiempo. Y les digo que ya hace 49 años, en este año los cumplí, al año de bautizada, o sea que hace 48 años que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, estando cantando, estando alabando a Dios, y ese precioso coro siempre me recuerda cuando recibí la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ustedes se concentran en la alabanza aquí en este lugar o allá en su casa, donde estén, pero haciéndolo con todo el corazón, y van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque este es el que nos enseña cómo vamos a caminar en el camino del Señor, en esta nueva vida que hemos comenzado y que la vamos a terminar felices. Vamos a leer por último en Filipenses el capítulo 3. Allí nos habla de que nosotros tenemos una esperanza gloriosa, pero como lo hemos venido diciendo, que tenemos que poner diligencia en las cosas de Dios, porque vamos a ver aquí un versículo donde Pablo se sentía muy triste por algunos hermanos que no estaban haciendo esto así. Vamos a leer el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. El versículo 17 hasta el 21 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, dice el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué pesar que Pablo lloraba por esos hermanos y ellos no sentían aún nada, pero Pablo se desvelaba, por decirlo así, por estos hermanos que no buscaban de la presencia de Dios, sino que estaban solamente entretenidos en lo terrenal. Hermanos, prestemos mucha atención a esto, porque no sea que nos pase a nosotros también, que estemos durmiendo en lo espiritual y muy despiertos en lo terrenal, en lo que son las ocupaciones materiales, tal vez en diversiones. A uno le parece raro que hay hermanas, pero no sé aquí, en otros lugares. He escuchado hermanas que aún pasan tiempo escribiendo novelas. Y entonces yo digo que esto es un pasadero de tiempo, un perdedero de tiempo, que el Señor nos requiere, que ese tiempo que nosotros estamos viendo cosas que no debemos de ver o haciendo cosas que no debemos de hacerlas, pongamos ese tiempo para buscar de la presencia de Dios, para edificarnos con su palabra, para orar por nuestras necesidades, para orar por las necesidades del pueblo de Dios. ¿Por qué? El verso 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, por eso nos debemos preocupar cada día más por buscar más de la presencia de Dios, y como lo leímos en la carta del apóstol Pedro, que debemos tener todas estas cosas que nos demanda el Señor, para que así no sea abierta esa puerta en el reino de los cielos, y Él vendrá a transformar nuestros cuerpos. Dice que la humillación nuestro cuerpo aquí en la tierra se enferma, sufre, pero tendremos un cuerpo glorioso con el cual le veremos, como dice también vamos a mirar unos versículos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, miramos desde el verso 1 en adelante. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué dice el verso 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como el Señor es puro, también nosotros cada día procuramos buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, porque estamos esperando es al Señor. Estamos esperando que Él transforme nuestros cuerpos, y dice que le veremos tal como Él es, porque ya seremos semejantes a Él, ya tendremos un cuerpo glorioso. Cuando Juan en la isla de Patmos vio al Señor glorificado, dice que Él quedó como muerto. Y así nos pasaría a nosotros si lo viéramos aquí con nuestros ojos físicos. Pero cuando le veamos con esos ojos espirituales, de ese cuerpo que Él nos va a dar, entonces vamos a ser semejantes a Él. Y esto vale la pena que nos esforcemos más, hermanos, nos esforcemos más, hermanas, por buscar el hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga.